Vamos a abrir nuestras Biblias ahora y vamos a seguimos con la predicación sistemática. Habíamos parado un par de semanas, pero vamos a volver allí a Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, vamos por allí. Hoy es la cuarta predicación en este capítulo 4 de Juan, todavía queda una más, pero como vamos a volver a entrar en el contexto, tenéis todas estas predicaciones, como sabéis, en el canal YouTube, las podéis seguir, y vamos a leer Juan capítulo 4, comenzando a leer desde el versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 23 para entrar en el contexto. La predicación en esta mañana estará basada de los versículos 19 al 22, pero vamos a leer desde el principio para ver el contexto de lo que nos dicen las Escrituras. Así que Juan capítulo 4, comenzando a leer desde el versículo 1, dice así la palabra de nuestro Dios. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame ese agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ven, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Estas palabras de Jesús hacia la mujer samaritana se hacen eco en nuestra sociedad hoy día. ¿Cómo estamos nosotros adorando a Cristo? ¿Cómo estás tú adorando a Cristo? ¿Cuál es tu manera de hacerlo? Son muchos los que piensan que esto es una decisión de cada uno, una supuesta libertad para que cada uno, pues bueno, actúe como mejor le venga en su parecer. Tenemos iglesias que apenas tienen reuniones, su cristianismo es ir un día, el domingo, a la iglesia y nada más. Tenemos otras iglesias que tienen inmensidad de reuniones y ministerios, todos los días de la semana prácticamente hay alguna reunión. Algunas iglesias ponen su foco en los números, tienen quizá un gran número de jóvenes y hacen muchas salidas y muchos campamentos. Pero ¿cuál es el fundamento de la iglesia? ¿Dónde podemos encontrar los verdaderos cimientos que nos llevan a adorar de una manera correcta a Cristo?
Muchas iglesias se han convertido más en una asociación de vecinos que en otra cosa. El supuesto acto que se ven en diferentes iglesias, el sacar demonios, bailes, teatros, sermones de 5 minutos, mezclado con una dosis de supuesta buena alabanza, entre comillas, son los ingredientes más comunes que podemos hoy encontrar. En nuestro texto encontramos cómo el Señor trata la diferencia entre judíos y samaritanos. Ya habíamos visto por el contexto, acordaos, de que judíos y samaritanos no se toleraban entre sí, vimos las diferentes razones. Como dijimos en las anteriores predicaciones, los judíos odiaban a los samaritanos. Los samaritanos, recordando un poco, eran la consecuencia de aquellas ovejas dispersas de Israel que se juntaron con naciones paganas y se amoldaron a sus costumbres, y esto también influyó también en su religiosidad. Los samaritanos en algún momento perdieron el camino y simplemente no lo volvieron a encontrar. Acordaos que los samaritanos solo creían en el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, pero no creían en los profetas, no creían tampoco en los salmos. Así que los samaritanos partieron de un punto correcto, pero Cristo aquí, el Señor, le deja claro por sus palabras, por las palabras del Señor, que están completamente perdidos. Si tanto samaritanos como luego más tarde los judíos perdieron el camino, esto debería hacernos a nosotros recapacitar. Nos debería hacer prestar atención sobre la enseñanza que el Espíritu del Señor quiere enseñarnos en esta mañana. Porque tanto samaritanos como judíos ambos partieron de la palabra de Dios, que es la manera correcta, pero ambos se desviaron. Ahora, ¿cuál es la clave para que no nos pase a nosotros lo mismo y adoremos a Dios de la manera en la que Él quiere, en espíritu y verdad? El gran problema de la iglesia hoy en día, en este país en el que vivimos, es el de no conocer el carácter de Dios, el de no conocer sus atributos, su voluntad revelada, el no conocer que el Dios que venimos a adorar en esta mañana es un Dios 3 veces santo. Las Escrituras, no estudiamos las Escrituras para ser más listos que otros cristianos, o para ser más santurrones, como dicen algunos, sino que estudiamos la Biblia para saber cuál es la opinión de Dios en todos los asuntos de la vida y conocer más a Cristo. La Confesión de Fe de Westminster nos dice que la Biblia es la única regla de fe y obediencia para seguir a Dios. Entonces Dios nos ha dado su palabra, que es su voluntad revelada. Entonces la manera de no equivocarnos es seguir su palabra y no dejarla. Y desgraciadamente en muchos sitios vemos que se predica el Evangelio, pero un Evangelio a veces no completo. Se habla de que es un poco lo que pasaba también allí en Gálatas. Se habla de Cristo, se habla de cómo Cristo rompió todas las barreras entre judíos y samaritanos para mostrar el Evangelio a esta mujer, pero poco o nada se habla de esta parte, de cuando Cristo rechazó y amonestó a la mujer amonestada, y la amonestó por su pecado. En muchos sitios se dice, bueno, Cristo es la respuesta, y por supuesto que es. Pero los cultos están más enfocados hoy en día no a declarar la palabra de Dios, sino a hacer que los que lo escuchan sea algo agradable para los que lo escuchan. La Biblia es nuestra única regla de fe y obediencia, como hemos dicho. Pero si quitamos la Biblia de nuestras vidas, ¿qué nos queda? ¿Cómo podremos seguir el camino correcto sin desviarnos? Hubo una vez un cura que, intentando persuadir a Martín Lutero, le dijo: ¿cuál sería el resultado si dejáramos leer las Escrituras al pueblo? ¿No ves el peligro?, le decía al cura. Y Lutero le contestó: sí, el resultado sería que tendríamos más verdaderos cristianos. Gresham Machen decía que el mayor ataque que puede haber al Evangelio de Jesucristo es atacar a la Biblia, y así pasan nuestras vidas. Como sabemos,
en muchos sitios la iglesia evangélica, por ejemplo, hay 4.500 iglesias en España de la IE, en las que en sus estatutos ellos han cambiado los estatutos y han dicho que la palabra de Dios ya no es la palabra de Dios, sino que contiene parte de la palabra de Dios. Entonces esto lo que produce es un evangelio a la carta, donde el que lo escucha coge lo que quiere y lo que no quiere no lo coge, según le dice el Espíritu, dicen. Vaya equivocación. Muchos se acercan entonces a la iglesia pensando en coger algunos consejillos para ellos, y si lo ven preciso y oportuno, los pondrán en obra en sus vidas. Algunas iglesias se atreven a decir, como hemos dicho, que la palabra de Dios no es la palabra de Dios, o que no es perfecta, cuando la palabra de Dios nos dice que es perfecta. Salmo 19, por ejemplo. El pecado, el infierno, los frutos de la verdadera salvación, los mandatos de Dios claramente que son imperativos del Señor, pasan a ser temas de segunda importancia o temas tabú. Y así muchos que profesan con sus labios el nombre de Cristo, le pasa lo mismo que le pasaba a esta mujer samaritana, que está lejos de conocer el Cristo bíblico que se nos muestra en las Escrituras. En muchos sitios piensan sobre el amor de Dios. Por ejemplo, es el falso amor del mundo, en el que ellos dicen, bueno, Dios ama a todo el mundo por igual. No, eso no es así, Dios no ama a todo el mundo por igual. Y no solamente esto, sino que además está obligado a hacerlo, dicen, porque si no sería injusto. Esto es una equivocación completa. También piensan que Dios no es tan severo con el pecado, que es un Dios que cuando trata con el pecado, lo vimos en la última predicación, es un Dios que como esa mala sirvienta levanta la alfombra y deja allí la suciedad y la tapa. Y la realidad, como vimos la semana pasada en esta predicación, es que Dios no puede ver el pecado. Dios no puede ver, para Él no hay pecadillos. Fue a la misma mujer samaritana cuando vimos en las primeras predicaciones cómo le ofrece la salvación. Le otorga la salvación a la mujer, pero ¿qué le dice? Le reprende por su pecado. O en aquella vez que estaba escribiendo en el suelo y entonces le trajeron una mujer que era culpable y él escribía y decía, yo no te condeno, y eso es lo que predica todo el mundo, ¿no? Jesucristo no me condena. ¿Pero qué dijo después? Vete y no peques más. También piensan que Dios no es tan severo con eso, con el pecado. También erróneamente creen que ellos le están haciendo un favor a Dios al escuchar el sermón o venir a la iglesia. De que yo voy a la iglesia y entonces el Señor me bendice. Esto es una enseñanza también completamente falsa. No, Dios no necesita nada de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos de Él. La realidad que ese Dios de ese Dios que predican simplemente es una realidad que no existe, no es una realidad bíblica, no es el Dios bíblico de las Escrituras. Seas que estás viendo o escuchando este sermón a través de internet, la Biblia deja claro que Dios no nos debe nada, nos guste o no nos guste. Vosotros adoráis lo que no sabéis, dijo Cristo. ¿Estás seguro de que tú estás adorando a Cristo con tu vida, de que tu vida es cristocéntrica, de que estás adorando a Dios de la manera que Él ha manifestado en las Escrituras? ¿Hasta dónde es bíblica tu supuesta vida cristiana? Es el Cristo que adoras, el Señor que adoras, es el Señor de la Biblia. Vamos a ver 3 puntos en la prolongación de este texto. El primero es la religión verdadera contra religión falsa, el segundo es la salvación verdadera y el tercero hablaremos un poco de los cristianos y judíos en cuanto a estas cosas. Así que la primera, religión verdadera contra religión falsa. El primer punto dice, una de las ceremonias más dramáticas de la historia del Antiguo Testamento tuvo lugar en los 2 montes de la región de Samaria. Esto hay que contarlo para entender bien el contexto. Después de que Israel entró en la tierra prometida, en obediencia a las instrucciones del Señor, la mitad de las tribus
formaron su casa sobre el monte Gerizim, y la otra parte de las tribus se posicionaron en el monte Ebal. Estos son dos montes diferentes. Desde el monte Gerizim leemos las bendiciones de Dios en la obediencia, lo hemos leído en esta mañana, allí en Deuteronomio 28. Y las maldiciones, y que también Deuteronomio 28 no lo hemos leído por el tiempo, pero están allí, fueron leídas desde las 6 tribus que se asentaron en el monte Ebal, dos montes diferentes. Así que vemos dos caras diferentes que acabaron con la lección vital de la salvación. Dios ordenó que un altar fuera levantado en una de las montañas donde las personas vendrían a alabarle. La pregunta era, ¿cuál de las dos montañas? Y aquí es donde estaba la confusión de esta mujer samaritana. ¿Tenían los israelitas que adorar a Dios en Gerizim cuando obedecían, o adorar a Dios en el monte Ebal, en el contexto cuando caían en el pecado, que eso es lo que nos está diciendo? En otras palabras, ¿vendrían los israelitas a Dios por obras o por gracia? Deuteronomio 7:4 y versículo 5 nos da la respuesta. Dice así, Deuteronomio 27, versículo 4, cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que os mando hoy en el monte Ebal, y las revocarás con cal, y edificarás allí un altar al Señor tu Dios. Altar de piedras, no alzarás sobre ellas instrumento de hierro. La lección era que la salvación no es por obras, sino por gracia. Acordaos que la Biblia es una revelación progresiva. Entonces ya el Señor nos está diciendo, nos está hablando de lo que más claramente después nos va a mostrar con más luz, de que la salvación viene por gracia y por misericordia. Así que ningún pecador puede buscar salvación en el monte Gerizim, porque todos han transgredido la ley de Dios. Todos, como nos dicen Romanos, todos pecaron, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos violado la ley de Dios. Todos los méritos que hubieran obtenido los israelitas por su obediencia, los perdieron por su desobediencia. Decía MacArthur, que hablábamos hace un rato, que si la salvación se pudiera perder, como algunos piensan, todos la perderíamos. Por lo tanto, Dios ha abierto la puerta del monte, abrió la puerta del monte Ebal, pero era una puerta para acercarse a Dios por misericordia, y ofrece salvación a través de la sangre derramada por Cristo en el Calvario. Ahora, ¿cómo pretendes tú acercarte a Dios cuando aquel día llegue? ¿En qué estará basada tu confianza cuando encares el juicio? Porque la Biblia nos dice que tus ojos mirarán a Cristo y los ojos de Cristo te mirarán a ti. Seguramente cualquiera que me oye no será un asesino o un fornicario, ni seguramente estará en drogas y piensa que es bueno. Ese es el gran problema que tiene hoy en día la gente, que piensa que es buena. Cuando uno de los grandes problemas que tenemos es que realmente creemos que somos buenos cuando realmente no lo somos. O pensamos que quizás, bueno, no somos tan malos como otros. Y eso pues nos hace estar un poco a gusto con nosotros mismos. El problema siempre radica en el erróneo entendimiento de las personas al pensar que la justicia y la santidad de Dios son las nuestras y no son las nuestras. Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esto te envuelve a ti, esto nos envuelve a todos. Si no encontramos a Cristo a través de la misericordia de Dios, mejor dicho, si Cristo no nos encuentra a nosotros, no podremos bajo ningún concepto reconciliarnos con Dios. Como dije en anteriores predicaciones, los samaritanos se habían desviado del camino correcto. Solo creían en el Pentateuco, rechazaban, como hemos dicho, los salmos y los escritos de los profetas y adoraban en el monte Gerizim en vez en el templo en Jerusalén. Ellos, los samaritanos, construyeron un templo en las faldas del monte que los judíos furiosos derribaron en el 128 a.C. El cuadro es un cuadro simbólicamente que nos enseña lo perdida que estaba la mujer samaritana, y este cuadro nos enseña que ella no tenía
ninguna opción de reconciliarse con Dios, porque todo lo que comprendía ella estaba mal. Y que el monte Gerizim era el monte de las obras, y ella tenía una vida moral además bastante mala, como sabemos, así que seguramente era la peor del asentamiento samaritano. Pero el acercarse a Dios a través del don de Dios, de Jesús, por gracia y por misericordia, sí la podía dar la salvación eterna y la reconciliación con Dios. Cuando Cristo continúa hablando con ella, la mujer samaritana dice, versículo 19, dice, Señor, me parece que tú eres profeta, le dice. Aquí la mujer está buscando dos motivos para decir esto. El primero es que la mujer quería cambiar el tema de la controversia teológica y también quería que se dejara hablar de su pecado, ¿verdad? Porque a nosotros, decía John Flavel, que fue un puritano, decía que es más fácil hablar de 1000 pecados de otro que mortificar un pecado en nuestras propias vidas. Así que para hablar de los pecados de otros siempre nos gusta hablar. Pero Dios quiere confrontarnos a cada uno de nosotros con su palabra. Y Dios, cuando nosotros veamos al Señor, Él no nos va a pedir cuentas por el pecado del que tenemos sentado al lado. Él nos va a pedir cuentas por nuestros pecados. ¿Cómo podía entonces esta mujer samaritana en nuestro texto saber que era verdad y que era mentira si estaba tan confundida? Había crecido con esa confusión como pasa también en nuestros tiempos. ¿Cómo podía creer sin error? Todo lo que ella había escuchado desde pequeña estaba equivocado. Decía Martín Lutero que la sangre pesa más que el agua. Hablando se refiere a las costumbres. Muchos presbiterianos dicen con nosotros que la única regla de obediencia de fe es la palabra de Dios, pero cuando la Biblia misma les deja sin argumentos teológicos, se niegan a aceptar su derrota. Porque una cosa es que tú digas, bien, la Biblia, una cosa es lo que podemos decir, la Biblia es nuestra única regla de fe y obediencia, sí, de acuerdo. Eso es fácil decirlo con la boca, el problema es si no tenemos los argumentos y la Biblia nos muestra otras cosas de lo que nosotros hemos creído durante muchos años, el cambiar. Y entonces se tergiversan las Escrituras y se niegan a obedecer a Dios. Así pasa en muchas iglesias hoy en día. Todo el mundo dice seguir las enseñanzas de las Escrituras, pero si tú empiezas a mirar por muchas iglesias, si tú empiezas a poner mujeres predicando, a cantar y alabar a Dios como el mundo en la iglesia, y otros 10.000 errores más contradiciendo lo que Dios mismo ha dicho en su palabra, llegará un momento, si nosotros hiciéramos todas esas cosas, llegaría un momento en que eso sería normal para nuestros hijos pequeños que están con nosotros, incluso llegaría un momento que sería normal para nosotros mismos. Por eso Cristo contesta a la mujer samaritana en el versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Y la pregunta la tenemos que hacer cada uno de nosotros, trasladarla a nosotros mismos y decir, ¿estamos adorando correctamente a Dios? No como dice el pastor, no como dice una iglesia, sino como Él ha dicho en su palabra. Los samaritanos estaban intentando adorar a Dios a su manera. Ellos pensaban honestamente que era lo mejor por sus razonamientos, por lo que habían escuchado. Y esto es seguido hoy por muchas personas en nuestros días de la misma manera, que adoran a Dios según sus propios razonamientos, porque ellos piensan, bueno, esto está bien. Pero si Dios nos ha dado una línea y nos ha dicho que hay que adorarlo de esta manera, ¿quiénes somos nosotros para decir que no? Ellos piensan en adorar a Dios como ellos piensan. Voy el domingo a la iglesia, soy bueno con mi cónyuge, con mis hijos, soy generoso con los pobres, llevo una vida sana, quizás dedicada al deporte, a la música o el trabajo, cosas que son lícitas. Canto los villancicos típicos ahora en esta época de Navidad. Vamos a hacer muchos programas de Navidad. Y soy bueno, adoro a Dios con mi vida. Esto puede ser un gran error.
Otros en las iglesias dicen, bueno, voy todos los domingos a la iglesia, a las reuniones de oración, doy diezmos, escucho la predicación y decido qué consejo seguir, canto música, me emociono, y al igual que los samaritanos creían que estaban adorando a Dios y no estaban adorando a nadie, debemos tener claro que Dios ha regulado. Él nos ha dicho cómo adorarle, Él nos ha dicho cómo vivir una vida cristiana, nos ha dicho cómo encontrar la salvación, y lo ha dicho en su palabra, y por eso su palabra es su voluntad revelada, y su palabra es perfecta y buena. Así que tú, quien quiera que seas, que escuches ahora o que estás escuchándome a través de internet, donde quiera que te encuentres, no puedes adorar a Dios de la manera que a ti te plazca o que a ti te parezca que es correcta. Tú debes acercarte a Dios como Él ha dicho que le adores, no como tú pienses. Y esto es lo que Cristo le está diciendo a la mujer samaritana. Hay muchos que dicen, bueno, yo soy sincero, yo quiero que Dios dirija mi vida y quiero que la Biblia lo haga, pero en vez de ir a la Biblia a buscar las soluciones para vivir una vida para la gloria de Dios, se van a hablar con un amigo o se dejan llevar por costumbres, o como la mujer samaritana emplean sus propios razonamientos, pensando, inventando un Dios que realmente no existe, un Dios que no es bíblico. Lo mismo pasa con la salvación. Por mucho que nosotros quisiéramos obedecer a Dios dentro de una manera general, no hay otra manera de reconciliarse con Dios. Es solo a través de la sangre derramada de Cristo en el Calvario que podemos tener reconciliación con Dios. Solo si tus pecados están sobre los hombros de Cristo podrás reconciliarte con Dios y librarte de la condenación eterna y del infierno. Y si Cristo cambia tu corazón, lo que nos dice las Escrituras, Cristo no es alguien, es un poco, pasa algo parecido con el Padre, ¿no? Cuando dicen que Él creó y que se marchó, ¿no? Algunos piensan. Pero si Cristo ha cambiado realmente nuestro corazón, ¿qué nos dice la Biblia? Seremos una nueva criatura. Y aunque el retal del pecado, evidentemente, siga con nosotros hasta la muerte, empezarán a brotar en nuestra vida los frutos de la salvación. Y entonces la vida del creyente siempre va un poco en esta línea. Cuando estudiamos la Biblia, la vida de los puritanos va en esta dirección. Por una parte, ellos veían su pecado, su falta, porque como nos decía el mismo Calvino en la institución de Calvino, el tema 1, para conocernos a nosotros mismos primero tenemos que conocer a Dios. Y de esta manera pasa un poco lo mismo. Si queremos acercarnos a Dios, si queremos reconciliarnos con Él, es importante, la única manera de acercarnos, de reconciliarnos con Dios es a través de la sangre de Cristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice Hechos 4:12. Así que la mujer samaritana en nuestro texto, en este momento, ella había sido víctima de una falsa enseñanza que recibió. El paralítico de Betesda, lo veremos más adelante, capítulo 5, estuvo 38 años esperando que Cristo fuera a sanarle, como veremos. Y quizás tú llevas mucho tiempo habiendo sido enseñado por un evangelio falso, un evangelio que no transforma tu vida, un evangelio que no sigue la palabra de Dios, sino que a veces la intenta incluso menospreciar, un evangelio que te permite pecar sin problemas de conciencia, porque eso es lo que hoy se predica en todos los sitios. Se dice, Cristo me ha salvado, y el resto de las cosas, pues es orégano. Pero cuando la verdadera salvación entra en el corazón de un creyente, de un hombre, y se hace creyente, o de una mujer, hay unos frutos que Dios da en esa salvación verdadera. Un evangelio que no utiliza los medios de gracia, como la oración, como el estudio de la palabra. Es un evangelio falso y erróneo. Y el que predica otro evangelio, la Biblia misma dice que es anatema. Lo segundo que vemos en nuestro texto es entonces la salvación verdadera. No tenemos duda
Nosotros que desde fuera sabemos claramente que los judíos eran los que estaban en lo cierto y sabían de las cosas de Dios. Nosotros sabemos, cuando en este diálogo, que la samaritana estaba equivocada y que los judíos, aparte Cristo lo certifica, eran los que tenían, digamos, la razón en el sentido de que la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos, no era arrogancia tampoco por parte de Cristo. Todo el Antiguo Testamento nos enseña que Dios eligió a los israelitas por gracia y por misericordia, y no eligió a los israelitas porque fueran los más poderosos, sino todo lo contrario, nos dice que por ser el pueblo más insignificante de la tierra. No lo vamos a leer, pero tenéis ahí Deuteronomio 7:7. También se nos dice que ellos serían luz para las naciones. Isaías 42:6 dice: yo el Señor te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, la luz de las naciones. Así que los judíos olvidaron y rechazaron el predicar, el ser esa luz a las naciones, y acabaron también extraviándose como estuvieron los samaritanos. La Biblia nos dice que Dios mandaría al Mesías a través de los judíos, y esta es la noticia más importante del Antiguo Testamento. Así que la salvación pasó de los judíos al resto del mundo, haciendo un solo pueblo de Dios, el pueblo de los elegidos de Dios, a través de la sangre del Cordero inmolado en la cruz. Acordaos que esta confusión, lo he dicho muchas veces, en las sinagogas judías, por ejemplo, el proceso de que ellos suelen hacer las cosas, ellos leen sistemáticamente, digamos, lo que consideran las Escrituras, que es el Antiguo Testamento. Pero es interesante cuando en todas las sinagogas judías, cuando ellos llegan al texto de Isaías 53, ellos se lo saltan. De Isaías 52 pasan a Isaías 54, que precisamente acordaos que Isaías 53 nos habla de los sufrimientos de Cristo en la cruz y de cuál fue su misión. Salmo 22 nos habla de los sufrimientos de Cristo. Salmo 7 nos habla de la venida de Cristo al mundo. Miqueas 5:2, Cristo nacería en Belén. Así que los judíos rechazaron al Mesías, el Señor, y a día de hoy todavía están esperando esa primera venida del Mesías. Acordaos que ellos esperaban que el Mesías les liberaría del poder romano. Aún así, Andrew Fuller da una lista de textos donde podemos ver que Dios acaba teniendo misericordia de los israelitas. Mirarán al que traspasaron, dice Zacarías, y hay otros muchísimos, Oseas 1, 2 y 3, capítulo 12, 13 y 14, algunos en Isaías y en Jeremías, hablan de que el Señor acabará teniendo misericordia. Finalmente llegamos a esta diferencia. Hemos visto que los samaritanos recibieron una falsa enseñanza y se equivocaron. Hemos visto que los judíos recibieron una buena enseñanza y se desviaron. Y ahora vemos esa conexión con nosotros. Los samaritanos se desviaron, los judíos desobedecieron y rechazaron al Mesías. Bueno, ¿y nosotros? ¿Y tú? Porque al final la palabra de Dios tiene que ser predicada para que nos sirva a nosotros y nos confronte a nosotros con las Escrituras. La relación entre los cristianos y los judíos es muy parecida a la relación que había entonces entre judíos y samaritanos. Los judíos ahora ocupan el lugar de error de los samaritanos. Tuvieron. Ellos esperan, como hemos dicho, la primera venida del Salvador, cuando éste ya ha venido y vendrá en su gloria para juzgar y conquistando en su segunda venida. Ahora, ¿qué podemos aprender de esta narración? El hombre cambia con facilidad, pero Dios no cambia. Él nos sigue diciendo a través de las Escrituras cuál es su voluntad. Y acordaos que es lo que estábamos hablando de Juan. A Juan no le importa quién está escuchándole o quién está escuchando su evangelio. Juan dice las cosas como son y dice verdades como puños. De hecho, también luego lo hace en primera de Juan. Acordaos que dice que el que dice que tiene a Cristo y anda en tinieblas, dice que no practica la verdad, que es un mentiroso. O el que dice, habla también y dice que Cristo es su Salvador, tiene que andar como él anduvo. Dice verdades como puños, porque precisamente en 1 Juan él estaba escribiendo a unos cristianos que decían que eran cristianos, pero no había frutos del Espíritu, de esa salvación verdadera. Así que Dios a través de las Escrituras sigue revelando la verdad. No seamos como los samaritanos o como más tarde los judíos o como muchos cristianos de boquilla que hay hoy en día,
Sigamos a Dios no como tú piensas, no como tus propios razonamientos piensan, sino como Él nos ha enseñado en las Escrituras. Pero claro, ¿cómo podemos saber qué es lo que Dios nos declara si no estudiamos la palabra de Dios? Si no la leemos y la tenemos cerrada en nuestra mesilla de noche. Así que todas las situaciones de nuestras vidas, de tu vida, deben estar regidas por las Escrituras. Nuestras conciencias, como decía Lutero, deben estar cautivas a la palabra de Dios. Así que la Biblia describe a Cristo como la puerta, lo describe como el buen pastor, lo describe como la luz del mundo, el Cordero de Dios, el Mesías, el Santo de Israel, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el pan de vida, el agua de vida, el maná celestial. Hemos visto todos estos textos en Juan y vamos a ver estos títulos de Cristo y vamos a ver más. Todos estos títulos son indicaciones que apuntan a Cristo para que entendamos que Él es la única cura de tu pecado. ¿Sobre qué monte vas a adorar a Dios? Porque al final, fijaos que en los días en los que hemos llegado, los cristianos hacen algo muy parecido que hacían los judíos y los samaritanos. ¿Sobre el monte Ebal o sobre el monte Gerizim? ¿Sobre las obras de tu vida, que son inmundicias delante de Dios? ¿O adoras a Dios sobre la sangre vertida de Cristo en la cruz de Calvario a tu favor? Dios no cambia. Los mensajeros cambian. Pero el mensaje de Dios sigue siendo el mismo. Solo podrás tener redención en Cristo Jesús. La verdadera salvación no deja al creyente en un estado imposible y en un estado de que, bueno, a mí me da igual el pecado. Sino que dice Pablo cuando habla allí en Romanos 7 del pecado, que dice, miserable de mí. ¿Por qué? Porque cuando el creyente ha recibido vida a través de Cristo Jesús, no le queda otra que respirar. No se puede ser cristiano y estar completamente muerto. Y esto es en cierta manera lo que está diciendo también el apóstol Santiago, capítulo 2, que hay tanta controversia con ese texto. O lo que dice Juan, el mismo Juan cuando habla en primera de Juan. La respiración del creyente es el orar a Dios. El camino de la vida del creyente es la palabra de Dios. Y no, tú no necesitas aquí en esta mañana a un pastor o un anciano o a alguien que te diga si tú estás utilizando los medios de gracia o no. Porque tú sabes perfectamente en tu vida, si tú estás orando a Dios, si tú estás estudiando su palabra, si tú estás viviendo una vida cristocéntrica, ojo, no una vida, ¿verdad? No una vida completa y sin errores y sin pecado, porque el retal del pecado sigue viviendo en nosotros. Y esto es lo que vemos que el verdadero evangelio produjo en la mujer samaritana. Por eso en nuestro país, aquí en España, proliferan tanto las sectas, porque los testigos de Jehová se ponen a hablar con muchos evangélicos. Y los evangélicos no son capaces de defender su fe, y ellos lo saben y se ven con más fuerza. Pero el verdadero creyente, lo que produce la verdadera salvación, es vivir una vida cristocéntrica para Cristo. Ojo, la obediencia a Cristo no es el don de la salvación. La obediencia a Cristo y a su palabra es una consecuencia de haber creído verdaderamente. Es como el sello. Si tú entras a un parque de atracciones y te ponen un sello. La obediencia para el creyente no es una carga, es un gozo. En cambio, para el no creyente es una carga. La mujer samaritana había sido enseñada de niña con una falsa doctrina, pero fijaos que el Señor fue a buscarle, a anunciarle el verdadero evangelio. Acordaos que hablamos de que el Señor que los samaritanos, los judíos, si tenían que pasar por tierra samaritana, preferían bordear muchos kilómetros antes de pasar allí. Pero Cristo pasó las costumbres, las barreras, las ideologías para predicar el evangelio. Predicó el evangelio, pero le dijo, ¿qué le dijo? No le dijo,
No te preocupes, puedes vivir como tú quieras. Yo te daré de este agua de vida. Sigue viviendo con 5 maridos, sigue viviendo. No es así. ¿Qué es lo que dijo Cristo? Las primeras palabras de Cristo cuando Él predicaba el Evangelio, las tenemos ahí en Mateo 4:17. Dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que este Evangelio en el alma de aquella mujer no la dejó indiferente, sino que la cambió por dentro. Rechazó toda la falsa enseñanza y se rindió al verdadero Evangelio. Acordaos que cuando nos dice el texto de que la samaritana iba a la hora sexta, que sería aquí en Sevilla como las 3 de la tarde con mucho calor, era porque ella misma sabía que la gente no la aceptaba y entonces iba a la hora del pozo cuando no había nadie. Pero fijaos cómo ella ahora, cuando Cristo le ha ofrecido este agua de vida que es la salvación, ella entonces va a buscar a aquellos que la rechazan y le dice, venid, ¿no será este el Cristo? Y tenemos ahí acordaos, esa línea con Nicodemo en el capítulo 3, acordaos, de que cuando Cristo entra en su corazón, Nicodemo que vino de noche para ocultar, porque quería preservar su fama, nos dice que luego más adelante las Escrituras nos dice que a la luz del día vino a pedir el cuerpo de Cristo. Vemos, y aquí esta mujer samaritana también vemos que vemos una consecuencia de su salvación. Cristo rechazó cuando le predicó el Evangelio, le ofreció la salvación, que era él mismo. Rechazó su cultura, rechazó su pecado, llevó a otros a que escucharan a Cristo. Esta mujer también samaritana. ¿Y nosotros? ¿Y tú? ¿Rechazarías toda falsa enseñanza? ¿Rechazarías tu cultura? ¿Rechazarías tu pecado? ¿Hablarías de Cristo a otro? ¿Puedes decir que todo lo que haces en tu vida está basado sobre la palabra de Dios? El agua de vida, la salvación que Cristo dio a la mujer samaritana, no la dejó indiferente. Ya no estaba muerta, sino que ahora ya estaba viva en Cristo. Y esto es uno de las mejores cosas que podemos tener cuando Dios obra en la salvación de un hombre o una mujer. ¿Qué nos dice el Salmo 1? Dice, en su delicia está la ley de Dios. Delicia es algo que nos gusta. Cuando estamos, por ejemplo, en verano y hace mucho calor, cogemos un helado y nos gusta saborearlo, su delicia. No coger la Biblia como si estuviera allí, entonces la abrimos y decimos, venga, un capítulo. Estos programas que hay de leer la Biblia en un año o no sé cuántos años. Y cogemos la Biblia y entonces lo leemos y no estamos meditando, no estamos... Pero es que no nos dice, lo que nos dice que el verdadero creyente medita en la ley de Dios y nos dice que es su delicia. Y el verdadero creyente, la oración, nos dice la Confesión de Fe de Westminster, es la manera en la que nuestro alma se comunica con Dios. No de una manera perfecta. La obediencia a Dios, a su palabra, no es completa, no es perfecta. Pero es una consecuencia de haber creído en Dios, es un gozo que el creyente tiene. Esto es lo que produce la salvación verdadera, que es lo que nos enseña en el texto. ¿Adoras tú a Dios? ¿Vives una vida cristocéntrica? ¿Está basada tu vida en costumbres de iglesias o costumbres que hacen? ¿O tu adoración a Cristo está basada en su palabra? Quiera Dios que nuestra adoración esté basada y que siempre nuestros 5 sentidos estén fijos sobre la cruz de Cristo, estén fijos sobre su evangelio, sobre lo que Él nos ha declarado en su palabra. Amén. Vamos a orar al Señor.
Señor, te damos las gracias por este día que tú nos das. Este día, Señor, en el que venimos ante ti sabiendo que somos pecadores, que el retal del pecado sigue viviendo en nosotros. Pero venimos a ti con la confianza de que sabemos que tú no nos dejarás, de que sabemos de que tú estás con nosotros todos los días hasta el final del mundo. Sabemos, Señor, te pedimos que te acuerdes de que somos polvo, Señor, que somos imperfectos, que no somos tan fuertes en la fe, que somos nosotros quienes necesitamos de ti, que necesitamos tu gracia, que necesitamos tu palabra para que la grabemos en nuestros corazones, porque, como dice el salmista, el acercarnos a ti es el bien para nuestras almas. Señor, ayúdanos, Señor, a vivir vidas cristocéntricas. Ayúdanos a ser fieles testigos de tu palabra allí donde tú nos has puesto a cada uno, en nuestros trabajos, en nuestras familias, con nuestros vecinos. Que podamos proclamar, Señor, tu nombre, Señor, que podamos gozarnos, Señor, cada día en la salvación. Ayúdanos a entender, Señor, cada día más este amor tan profundo, Señor, que tú tuviste con nosotros, Señor, amándonos desde antes de la fundación del mundo. Te lo pedimos todo, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.